Bona vespre a tots. Bueno, esta vespre no n'hi ha Energizer, que fem tots els dies una activitat per despertar-nos pel matí. Estaria bé. I bueno, comencem la primera xerrada d'esta vesprada, que és el tercer dia de la Setmana de l'Economia. Quan vaig parlar amb Víctor, me deia que era un tema molt interessant per a les empreses i a més de molta actualitat. No sabíem molt bé, ara ja estem més informats en una reunió prèvia que fèrem i esperem que vos siga d'interès. La taula redona serà l'Agència Valenciana Antifraude, els mitjans de denúncia per a les empreses i la seva gestió. Donar també la benvinguda a la gent que està connectada en streaming i no vaig a presentar els ponents perquè per això està Ilènia, que li agraïm moltíssim que estigui així a tots, òbviament. I res, quan vulgueu, podeu començar. Muchísimas gracias. En nombre del Ayuntamiento de Alzira. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, buenas tardes a todas las personas que estáis aquí, también a todas las personas que nos siguen en streaming, como ha comentado Carmen, por YouTube. Yo quería darle las gracias a Carmen Herrero, por supuesto, y a todo el equipo, a todo el magnífico equipo de IDEA, que hacen un trabajo extraordinario. Darles la enhorabuena por esta 15ª edición ya de la Semana de la Economía y, por supuesto, agradecer al Ayuntamiento de Alzira, a la Asociación Empresarial y a todos los que han colaborado en la organización de esta magnífica semana. Muchísimas gracias por la posibilidad de participar en la misma. Además, tengo el gran privilegio de moderar una mesa que yo creo que va a ser magnífica, muy interesante, que trata un tema de máxima actualidad. Por dos motivos, ¿no? Uno, porque vamos a hablar de mecanismos de prevención, no ya tanto de combatir, sino de prevenir esa corrupción que tanto preocupa a la ciudadanía, ¿no? Siempre la corrupción sigue siendo uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía y vamos a ver todas esas herramientas, cómo podemos fomentar todos esos instrumentos a nivel general, ya no solo de las administraciones, de las instituciones, sino a nivel global de la sociedad para conseguir fomentar esa cultura de la integridad, ¿no? Y en segundo lugar, digo que es de total actualidad porque está a puntísimo de aprobarse una ley muy importante, que ahora comentarán, de transposición de una directiva europea donde contempla toda una serie de cuestiones como los canales de denuncia, como una serie de protecciones a esas personas denunciantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta ley va a traer una serie de obligaciones y de cuestiones que también afectan a la empresa, ¿no? Y por eso contamos con unos magníficos y extraordinarios ponentes que además son protagonistas de esta materia porque todos ellos están en la Agencia Valenciana Antifraude, una agencia que es pionera, que es, en estos momentos además, me estaban comentando cómo, muchos organismos, muchas otras instituciones, tanto a nivel europeo como incluso internacional, les está sirviendo de referente la labor que se hace en la Agencia Valenciana Antifraude, ¿no? Entonces, nos van a contar, en primer lugar, qué es esta agencia, cómo funciona. En segundo lugar, nos van a decir en qué va a consistir esta ley que se va a aprobar en breve y qué obligaciones supone y si todas las empresas van a estar obligadas, las de más de un número de trabajadores, menos, en fin, cómo va a funcionar todo esto. Y finalmente nos van a mostrar cómo funciona informáticamente, qué es esto de un canal de denuncias, ¿no? Entonces, para estas tres cuestiones tenemos a tres magníficos profesionales, todos ellos de la Agencia Valenciana Antifraude. Tendremos en primer lugar a Víctor Almonacid Lamelas. Víctor Almonacid, yo creo que no hace falta ni que lo presente, pero bueno, es funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional de la subescala de Secretaría categoría superior. Es un magnífico secretario de Ayuntamiento con una trayectoria impresionante. Además, tiene una labor de difusión en blogs, libros, publicaciones, conferencias. Es un referente en la profesión. Actualmente director de
Director de Planificación, Prevención y Planificación y Prevención de la Agencia Valenciana Antifraude. En segundo lugar, intervendrá Gustavo Segura, también funcionario de Administración Local, de habilitación de carácter nacional, en su caso la subescala de Intervención Tesorería, también con una larga trayectoria en el mundo de la Administración Local y actualmente director de Análisis e Investigación de la Agencia Valenciana Antifraude. Y finalmente intervendrá Javier Alamá, ingeniero de telecomunicaciones, también con una trayectoria muy extensa en el mundo de la Administración y actualmente director de los servicios de información de la Agencia Valenciana Antifraude. Entonces, vamos a conocer de primerísima mano todas estas cuestiones. Para no robar más tiempo, voy a dar ya la palabra al primero de los ponentes, Víctor Almonacid, que además ha sido durante muchos años secretario de Alcira y que, bueno, que supongo que muchos de vosotros conoceréis por su gran labor llevada a cabo también aquí en el municipio de Alcira. Así que cuando quieras, Víctor. Bueno, pues bona vespre. Me han dicho que lo haga en castellano, pues buenas tardes. Mi intervención, efectivamente, como muy bien ha presentado Ilenia, nos vamos a distribuir las tres partes, siendo la mía la más corta, las tres partes de la mesa. En primer lugar, yo voy a presentar la agencia en sociedad, porque la Agencia Valenciana Antifraude, pues no todo el mundo conoce la Agencia Valenciana Antifraude y tenemos que, una de nuestras funciones, precisamente para luchar contra el fraude, es explicar qué es la Agencia Valenciana Antifraude, por lo menos que la gente sepa que existe, ¿no? Yo intentaré ser breve, no tardaré más de 10-12 minutos. A continuación, mi compañero Gustavo efectivamente va a explicar la nueva ley de protección de las personas informantes, que tiene implicaciones y obligaciones ya directas para las empresas. Y después, mi compañero Javier pues explicará la herramienta informática del buzón de denuncias. Es un poco la estructura de la mesa y yo, sin más, pues voy a empezar con la presentación de la agencia. Bueno, lo que tengo que decir antes de explicar la diapositiva es que viene muy a cuento que nosotros estemos en la Semana de la Economía. La Semana de la Economía, que organiza ya es la 15ª edición, ¿no? Qué barbaridad, magníficamente organizada por IDEA y creo que cada año superáis porque es mejor dentro de las funciones de promoción económica del ayuntamiento, realmente de lo que estamos hablando cuando hablamos de corrupción y de luchar contra la corrupción es luchar contra el enorme coste que tiene la corrupción. Es decir, si fuéramos capaces de evitar o como mínimo limitar la corrupción, efectivamente de prevenir la corrupción, el Estado, las arcas públicas y también las arcas privadas, porque al fin y al cabo el sistema es todo uno, se ahorraría millones de euros todos los años. Por lo tanto, luchar contra la corrupción, de las muchas maneras que se puede luchar, efectivamente empezando por lo preventivo y luego la parte más reactiva de las denuncias, evitaría una pérdida de dinero, insisto, tanto público como privado. Por lo tanto, está muy bien imbricada esta mesa y este espacio a la Agencia Valenciana Antifraude, cuyo nombre largo, por así decirlo, es Agencia Valenciana de Lucha contra el Fraude y la Corrupción, es decir, fraude y corrupción, y de prevención, porque nuestra primera función, como digo, es preventiva. En un mundo ideal, pues si la prevención fuera del 100%, no habría corrupción. Pero esto tiene un coste y está muy bien traído a la Semana de la Economía. Bueno, nosotros desde el punto de vista jurídico, una ley de 2016 una ley autonómica crea la Agencia Valenciana Antifraude y también nos movemos en un marco tanto autonómico como internacional. La agencia responde además a un mandato de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que ya prevé que los Estados miembros, en este caso, dispongan de instrumentos, incluso de entidades de lucha contra la corrupción. Luego, a nivel de el mandato internacional, ¿no? Las convenciones en las que ha sido parte firmante el Reino de España, ¿no? Es como nos llaman en todas estas reuniones, Reino de España,
pues al final siempre, el convenio civil, el Consejo de Europa, el convenio, siempre hay una parte dedicada a la lucha contra la corrupción. Este es un tema que es bastante antiguo en realidad, pero a nosotros pues, nos viene un poco como algo más novedoso porque también hay que reconocer que España no es un país con una tradición de lucha contra la corrupción. Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de la Agencia Valenciana Antifraude, es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar. Está adscrita a les Corts, a las Cortes Valencianas, que nombran también a la persona que la dirige en cada momento. Es una adscripción presupuestaria. La agencia tiene independencia, total independencia en el ejercicio de sus funciones, porque si no tuviéramos independencia, pues no podríamos ejercer funciones que evidentemente sería muy difícil llevar a cabo si hubiera una directriz o hubiera un mandato, muchas veces, del órgano, de la institución a la que debemos controlar. Por lo tanto, la independencia, en este caso, es una de nuestras notas características. En cuanto a objetivos, prevenir y erradicar el fraude y la corrupción. Como he dicho, todo empieza por la prevención. Impulsar la integridad y la ética pública. Por ejemplo, en jornadas como esta, pues intentamos un poco predicar, ¿no? Al final es algo que cuanto más cale en la sociedad, hablamos de la administración, de las empresas, pero también hablamos de la ciudadanía en general. Cuanto más cale, pues mucho mejor. Y fomentar, en la misma línea, una cultura de buenas prácticas y de rechazo, insisto, de rechazo social, no solo institucional, rechazo social al fraude y la corrupción. Y luego la parte, como decía, más reactiva de protección de las personas denunciantes que van a explicar mis compañeros. Luego también decir que en España, ¿no? Al final hay una especie como de entramado, una red a la que precisamente pertenecemos de agencias y oficinas antifraude, pero con un matiz. Hay que decir que en este momento solo hay 5 agencias antifraude, oficinas, solo hay 5 comunidades autónomas que tienen su agencia antifraude. Y por ese orden, Cataluña, Comunitat Valenciana, que fue la segunda, junto con Baleares, que más o menos de la misma época, y luego mucho más recientemente Andalucía y Navarra. Solo somos 5 comunidades autónomas. Luego es verdad que hay otras entidades que dependen o bien de los ayuntamientos o bien que se han, digamos, asimilado estas funciones de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción a entidades como las sindicaturas de cuentas, etcétera. Pero agencias como tales hay 5, solo somos 5 y la Comunidad Valenciana, en la Comunidad Valenciana hay una de las 5, ¿no? Que es la Agencia Valenciana Antifraude. Bueno, luego esto, voy muy deprisa porque no quiero tampoco comerme el tiempo de mis compañeros, es un ciclo, el ciclo de lucha contra la corrupción. Empezaría pues, por la prevención, como hemos dicho, y al final pues, llega un momento en el que si no hay más, si no hay más remedio, ya que luchar a posteriori con mecanismos reactivos, ya viene todo el tema de la protección del denunciante, de las denuncias y luego pues, la propia colaboración y participación. Pero es un ciclo integral, ¿no? Que todo empieza con la prevención. Como objetivo principal, esto me lo salto casi porque ya sería la parte del buzón de denuncias, pero simplemente que sí adelanto, ¿no? Un pequeño spoiler, que los buzones de denuncias, desde mi modo de ver, también en cierto modo son prevención. El hecho de que los buzones, como explicarán mis compañeros, vayan a ser obligatorios en las administraciones públicas y en algunas empresas, las de más de 50 trabajadores, el mero hecho de que existan, independientemente del uso que luego se les dé, ya es preventivo. Los buzones tienen una serie de características que no voy a adentrarme, ¿vale? Y en los buzones pues, se pueden presentar denuncias, pero se puede presentar todo tipo de información para que, de alguna manera, las personas que tienen que conocer de esos expedientes le den el enfoque que corresponda. La Agencia Antifraude, que también es buzón, nosotros somos al mismo tiempo buzón interno y buzón externo. El buzón externo sería, no es una comparación exacta, pero una especie de segunda instancia, aunque realmente no es como en el ámbito judicial, pero sí que a nosotros pues, nos llegan denuncias. El director de análisis e investigación, que es Gustavo, lo puede explicar perfectamente. Nos llegan no solo denuncias, sino muchas denuncias y algunas de ellas, hay mucha casuística, pero algunas pueden acabar en fiscalía. Con lo cual, pues, estamos hablando de un mecanismo muy serio de lucha contra la corrupción.
Vale, vamos un poco deprisa. Ay, me lo he pasado sin querer. Bueno, simplemente decir, y acabo, decir que también en el departamento de prevención, que en este caso es el que, a ver si lo puedo poner, aunque sea así. Vale. Hemos elaborado, el Departamento de Prevención, hemos elaborado una serie de documentos que están a su disposición en la página web de la Agencia Valenciana Antifraude y que son pues, guías, recomendaciones. Al final pensamos que parte de la corrupción realmente son malas prácticas que se pueden evitar. Muchas veces cuando se cometen irregularidades no es por mala fe, realmente es por no saber o por no tener los medios, por no disponer de recursos humanos, etcétera. Y también desde la agencia, en ese énfasis que tenemos por la prevención, pues insisto que ahí también está el enlace a su disposición. Tienen los materiales de la Agencia Valenciana Antifraude para, bueno, pues para facilitar esa buena gestión que al final evite y pueda prevenir hasta cierto punto la corrupción. Bueno, yo creo que con esto lo dejaríamos como introducción. Muchas gracias y os dejo con mis compañeros. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Pues continuamos con Gustavo Segura, cuando quieras. Muy buenas tardes. Unirme a los agradecimientos que ha hecho la moderadora y mi compañero Víctor. Y entramos a contenido directo porque hay poco tiempo y creo que la materia es de mucho interés. Vamos a hablar de los medios de denuncias para las empresas y su gestión. Fundamentalmente, el objetivo de la presentación que les voy a plantear en estos momentos es darles a conocer los cambios normativos y los principios normativos fundamentales que una nueva ley, el proyecto de ley reguladora de protección de las personas que informan infracciones de normativa y de lucha contra la corrupción, está a punto de aprobarse, publicarse en el BOE y será aplicable tanto al sector público como al sector privado. Conocer esos principios inspiradores, conocer algunos conceptos que van a ser novedosos, el concepto de protección de los informadores, protección del denunciante, y otro concepto que tienen que empezar a conocer desde el principio, sobre todo en el sector privado, la autoridad independiente del informante. Vamos a ver qué es eso de la autoridad independiente del informante que crea este proyecto de ley. Vamos a dar también información de los canales de comunicación de infracciones, los canales de denuncias. El proyecto de ley habla de comunicaciones, informaciones, son nuestras denuncias tradicionales, y tienen que ser canales tanto internos como externos. Los internos van a ser los propios de las organizaciones. Existe una obligación que vamos a intentar explicar de todo el sector público y del sector privado en el que nos dirigimos en estas jornadas, de disponer de esos canales internos en sus organizaciones. Los canales externos son aquellos que vamos a gestionar las autoridades competentes. ¿A quién vincula y a partir de cuándo? Dicho de otra manera, ¿qué empresas tienen la obligación de tener esos canales internos y desde qué momento van a tener la obligación de disponer de ellos? ¿Y qué características deben tener los canales internos y cómo se pueden gestionar o cómo puede ser su funcionamiento? En este apartado, mi compañero Javier les dará una explicación más tecnológica, más técnica de la herramienta que estamos utilizando en la Agencia Valenciana Antifraude, que es una herramienta de, como explicará mi compañero, de software libre y, por tanto, pues, se puede adaptar también al sector privado sin ningún coste. El origen. Realmente el origen no es la directiva. El origen, lo ha comentado mi compañero Víctor, es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción del 2003 de la ciudad de Nueva York, que el Reino de España en el año 2006 asumió como derecho nacional. Sin embargo, es un gran olvidado. Pero el origen inmediato a este proyecto de ley es una directiva europea, la 2019-1937. La directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa de 23 de octubre del 2019, relativa a la protección de las personas que informen infracciones de la Unión. Esta directiva, que tenía 2 años de transposición al derecho nacional y que se ha incumplido, finalizó el plazo el 17 de diciembre del 2021, impone una serie de obligaciones a todos los Estados miembros de la Unión. En base a esa directiva, nos encontramos en estos momentos con un proyecto de ley. El proyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. La segunda parte de la denominación es menos concluyente en la normativa, pero sobre todo la protección de las personas que informen infracciones de la normativa o del derecho comunitario. Este proyecto de ley ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados el 22 de diciembre de 2022, publicado en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados el 30 de diciembre, y el 9 de febrero, hace muy pocos días, fue aprobado en pleno del Senado con la inclusión de 3 enmiendas de la Comisión de Justicia. Por tanto, tiene que volver al Congreso de los Diputados, pero en breve, seguramente antes de que finalice este mes o a principio de marzo, va a ser aprobada. Por tanto, va a empezar su ámbito de aplicación.
Veremos a partir de qué momento. ¿Qué nos decía la Directiva 2019-1937 respecto a los principios inspiradores de los canales de denuncias, de los actuales sistemas internos de información, que es la denominación que utiliza el proyecto de ley? Nos dice que tiene como objetivo fundamental la obligación de proteger a las personas que denuncian. El objetivo fundamental de la directiva era establecer mecanismos de protección a los informadores, para crear una política o una cultura de la alerta, en garantía de prevención del riesgo de fraude o corrupción. Esa protección a los informadores se consigue a través de garantizar la confidencialidad de la identidad del informante y de la propia información que facilita el informante. Y el nivel máximo de confidencialidad va a ser el anonimato. El debate sobre denuncia anónima o denuncia anónima, la directiva lo zanja y el proyecto de ley también. El proyecto de ley permite la presentación de denuncias anónimas. Había algunos debates en ámbitos administrativos, en estos momentos para mí es un debate absolutamente zanjado. Otra línea fundamental de la directiva es que la ciudadanía, la sociedad civil, conociera la existencia de canales de denuncias para poder trasladar esa información a las autoridades competentes de adoptar medidas. Por eso es necesario establecer mecanismos, sistemas internos de información o canales de comunicación, internos y externos, tanto para el sector público como para el sector privado, que es el objeto de esta semana. El denunciante, la persona informadora, puede dirigirse a la autoridad externa o a los canales internos. La directiva marca una preferencia sobre el canal interno, preferencia que el proyecto de ley mantiene. Sin embargo, al final, la prioridad la va a marcar el propio informante. Es el que va a decidir si acude a un canal interno o acude a un canal externo. La normativa habla de preferentemente el canal interno, salvo dos supuestos: cuando existen riesgos de represalias internas al informante o cuando se presupone que esa información facilitada en un canal interno no va a tener una eficacia en su gestión. En todo caso, la preferencia la marcará el informante. Y la directiva nos marcaba que los Estados miembros deberán designar autoridades competentes para gestionar los canales externos. La Agencia Valenciana Antifraude es autoridad competente en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, por nuestra ley de creación, la ley 11/2016, en nuestro sector público. Y la ley, el proyecto de ley, crea una autoridad independiente del informante, que va a ser la autoridad competente para el sector privado, salvo que las autoridades autonómicas asuman la competencia del sector privado. De tal manera que esa autoridad independiente de informante va a ser la entidad competente para la gestión de los canales externos para presentar denuncias sobre actividad del sector privado. El proyecto de ley, que se está en estos momentos prácticamente a punto de publicarse o de aprobarse, tiene dos líneas estratégicas que coinciden con las líneas de la directiva, porque la ley es una ley de transposición al derecho nacional de la directiva. La primera línea estratégica es otorgar una protección adecuada, dice el proyecto de ley en su artículo 1, frente a las represalias que pueden sufrir las personas físicas que informen de acciones o omisiones de infracciones del derecho comunitario. De tal manera que la primera línea estratégica es dar una protección frente a la persona que hace una alerta o da una información de una posible irregularidad. Y la segunda línea estratégica es el fomento de la cultura de información o de la comunicación para prevenir y detectar las amenazas al interés público. Fomentar una cultura de quitar el estigma social de que el denunciante es un chivato. El denunciante es una persona valiente que pone en conocimiento de unas autoridades que tienen competencia para actuar de una posible irregularidad. Y lo que se quiere fomentar es una cultura de promoción de las alertas y de las informaciones. Continúa el proyecto de ley en su artículo 2 diciendo que la ley protege a las personas físicas que informen cualquier acción u omisión que pueda constituir una infracción del derecho de la Unión siempre que se den tres circunstancias: que entre en el ámbito de aplicación de la propia directiva, está en un anexo, es un ámbito muy amplio, servicios, transportes, medio ambiente, contratación pública, etcétera, etcétera, que afecten a los intereses financieros de la Unión tiene que verse afectados sus intereses financieros por esa posible infracción. Por ejemplo, en breve, los fondos Next Generation van a generar multitud de gestión económica con colaboración pública-privada en el Reino de España, pues afecta directamente un posible fraude, una posible actuación corrupta sobre los intereses financieros de la Unión, porque los fondos son de procedencia europea y que incidan sobre el mercado interior. Todas esas actuaciones corruptas o fraudulentas afectan a la libre concurrencia del mercado, por tanto siempre están afectando al mercado interior.
¿qué define el proyecto de ley como personas informantes? ¿Qué personas pueden ampararse en las categorías de exigir protección ante posibles represalias? Es muy amplio. Está regulado en el artículo 3 y va desde los empleados públicos o el personal laboral, los autónomos, los accionistas, partícipes y personas pertenecientes a los órganos de administración de las empresas de dirección o supervisión, las personas que trabajen para contratistas, subcontratistas y proveedores habituales de cualquier entidad, quien tenga una relación laboral o estatutaria, empleado público, ya finalizada, por tanto, un extrabajador de una empresa tiene la condición de informante, según el proyecto de ley, para poder presentar una alerta, una comunicación y solicitar protección si tiene represalias, voluntarios, becarios, trabajadores en periodos de formación, personas cuya relación laboral no haya comenzado respecto a las posibles irregularidades en el proceso de acceso, procesos selectivos. Y, por último, los representantes legales de los trabajadores. Todas estas personas, el proyecto de ley le otorga la condición de informantes y, por tanto, van a tener que tener acceso a los sistemas internos de información. Van a tener que tener acceso a los canales de denuncias. Cuando las empresas privadas tengan que implementar sus canales de denuncias, tienen que prever que todas estas personas tienen que tener la posibilidad de poder comunicarse posibles incidencias en la gestión. También nos dice el proyecto de ley que las medidas de protección que se aplican a personas físicas, las personas que antes he referenciado, se pueden ampliar también a personas físicas vinculadas con el informante. ¿En qué sentido? Las personas directamente relacionadas, familiares. La protección también se puede aplicar no solamente al informante, sino a los familiares del informante, porque la represalia puede ser indirecta. Puede haber una represalia que lo que haga es a tener una medida de coacción frente a un familiar directo, una pareja, un hijo, etcétera, etcétera. También sobre las personas físicas de la propia organización donde trabaja el informante. Puede haber represalias a compañeros de trabajo. Pues también las medidas de protección se pueden ampliar a este tipo de personas físicas. Y por último, también se aplicarán las medidas de protección a las personas jurídicas que el informante tenga participación singularizada o la persona jurídica en la que trabaje la persona física. Informante, trabajador de una empresa subcontratista que denuncia un posible fraude en la empresa contratista. También la protección se le extenderá a la persona jurídica para la cual trabaja la persona informante. ¿Quién tiene que ejercer las medidas de apoyo al informante en el proyecto de ley? La autoridad independiente del informante es la autoridad que se crea en el proyecto de ley, dependiente de la Administración General del Estado, como autoridad externa competente para ejercer las medidas de protección en el sector público estatal y en el sector privado. Nos dice también el proyecto de ley, salvo que las autoridades competentes en las administraciones autónomas de existir, caso de la Comunidad Valenciana, la Agencia Valenciana Antifraude es una autoridad competente para el sector público valenciano, sector autonómico y sector local, pero no para el sector privado en la Comunidad Valenciana. Si esas autoridades competentes autonómicas se les amplía la competencia para el sector privado, también podrían ejercer. En el caso de la Comunidad Valenciana, en estos momentos, con nuestro marco normativo, será la autoridad independiente del informante la que tenga competencias para otorgar las medidas de protección a los informadores del sector privado. ¿Qué funciones tiene que tener esta autoridad independiente? 5 marca el proyecto de ley, 3 fundamentales. Una, la gestión del canal externo. Tiene que ser la autoridad que reciba las denuncias, las gestione y dé seguimiento del cumplimiento de sus posibles actuaciones. Segunda función fundamental de la autoridad independiente, la adopción de las medidas de protección de los informadores. Tendrá que adoptar aquellas medidas para paliar las posibles represalias que pueda recibir un informador. Tercera función fundamental, no tan relevante, tiene que participar en los proyectos normativos relacionados con su ámbito de actuación, deberá emitir informes sobre los proyectos normativos relacionados con su ámbito de actuación. La cuarta función, también muy relevante, sobre todo por lo que puede afectar al sector privado, tramitación de procedimientos sancionadores. La destaco porque cuando veamos el timing, el tiempo de entrada en vigor de la ley y de aplicación de la implementación de los canales, vamos a ver cómo la falta de implementación de los sistemas internos de información, por los obligados por la ley, todas las empresas de más de 50 trabajadores, vamos a llegar enseguida,
es una infracción muy grave tipificada en el artículo 63 del proyecto de ley. Y esa infracción muy grave lleva aparejada sanciones económicas muy elevadas. La autoridad independiente del informante puede sancionar a una empresa privada si no implementa el sistema interno de información en los plazos que la ley prevé para ello. Y por último, el fomento y promoción de la cultura de la alerta. En materia de canales internos, que es la obligación que van a tener las empresas privadas en un periodo de tiempo muy corto, volvemos al inicio de la directiva. La directiva en el artículo 9 nos marcaba una serie de principios inspiradores fundamentales a tener en cuenta. Y nos dice que los canales internos para recibir denuncias deben estar siempre diseñados, establecidos y gestionados en 3 niveles. Cuando pienso en el diseño del canal, cuando lo creo, cuando lo implemento, cuando lo pongo en marcha y cuando lo gestiono. En esas 3 fases, los canales tienen que tener siempre el máximo nivel de seguridad, a 2 vertientes. La seguridad tecnológica, que luego mi compañero les explicará el nivel de seguridad que tiene la herramienta tecnológica de la Agencia Valenciana Antifraude, el máximo nivel de seguridad ante posibles ataques o brechas informáticas frente a ese canal, tanto de la información como de la identidad de los informantes, y luego la seguridad operativa. También internamente el canal tiene que permitir unas dinámicas de protección de accesos para que no todas las personas de una organización puedan acceder a la información del canal de denuncias, es obvio. Segunda línea fundamental, garantizar la confidencialidad del informante, de las personas implicadas y de la información. Tiene que facilitar la presentación de las alertas. La directiva ya nos dice que si el objetivo es el promocionar una cultura del informador para prevenir el fraude, la ciudadanía, la sociedad civil, tiene que tener facilidades para acceder a la hora de presentar denuncias. Por tanto, tiene que haber una facilidad en la presentación de los canales. Tienen que ser canales, en mi opinión, servicios web fácilmente accesibles, disponibles 24 horas al día, 365 días al año. Y tienen que permitir un elemento fundamental, una comunicación con el denunciante. La directiva lo dice y el proyecto de ley lo mantiene, evidentemente. Los canales de denuncia tienen que ser bidireccionales. No puede haber solamente una dirección de comunicación del informante a la autoridad, sino que la autoridad tiene que poder comunicarse con el denunciante vía esos canales, incluso si la denuncia es anónima. Aunque la denuncia sea anónima, el canal tiene que permitir una comunicación con ese denunciante anónimo, para pedir más información, para pedir aclaración, para que el denunciante pueda aportar información en un momento posterior. Y todo esto se une en la línea estratégica fundamental de protección del denunciante y protección de la información. Vamos al tiempo. ¿Qué nos dice el proyecto de ley respecto a la entrada en vigor de la ley y los plazos de obligación? Pues nos dice la disposición transitoria segunda que los sistemas internos de información, la directiva habla de canales, de denuncias, el proyecto de ley habla de sistemas internos de información, canales de información, y las administraciones, organismos, empresas y demás entidades obligadas, luego veremos qué empresas están obligadas, deberán contar con un sistema interno de información en el plazo máximo de 3 meses a partir de la entrada en vigor de la ley. Por tanto, en principio hay un plazo general de 3 meses para todas las entidades jurídicas obligadas, adelanto todas las empresas de más de 50 trabajadores, para implementar el sistema interno de información. La misma disposición transitoria segunda del proyecto de ley, en su apartado segundo, nos pone una excepción y nos dice, bueno, las entidades jurídicas entre 50 y 249 trabajadores, el plazo no será de 3 meses de la entrada en vigor de la ley, sino será en todo caso antes del 1 de diciembre del 2023. Por tanto, si las empresas de entre 50 y 249 trabajadores en términos medios promedio anual deberán tener estos sistemas internos de información en funcionamiento antes del 1 de diciembre de este año. Y el resto de empresas obligadas, las de más de 250 trabajadores, en el plazo máximo de 3 meses de la entrada en vigor de la ley. La disposición final novena del proyecto de ley nos dice que la ley entrará en vigor a los 20 días naturales posteriores a la publicación en el BOE. Nuestra estimación se va a publicar en el BOE finales de febrero, principios de marzo, seguramente final de marzo, entrada en vigor. Por tanto, previsión para las empresas de más de 250 trabajadores, en mi opinión, 1 de julio, tercer trimestre, tienen que tener implementado algo que se desconoce, que es un sistema interno de información. ¿De acuerdo? Resumiendo, todas las empresas de más de 50 trabajadores y unas excepciones que vamos a ver luego, tienen que tener implementados un sistema interno de información.
Las empresas entre 50 y 249 trabajadores deberán cumplir esta obligación antes del 1 de diciembre del 2023 y las empresas de más de 250 trabajadores en el plazo de 3 meses desde la entrada en vigor de la ley. En una estimación estaremos hablando de julio del 2023. Cuando se publicó en el BOE, cuentan 20 días naturales y de esa fecha 3 meses posteriores. Las empresas obligadas, ya lo he adelantado, todas las personas físicas obligadas, sistema interno de información, todas las personas físicas y jurídicas que tengan más de 50 trabajadores en términos medios anuales, tienen que estar obligadas a tener un sistema interno de información. Y todas las personas jurídicas que afecten a ámbitos relacionados con los servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, seguridad del transporte o del medio ambiente, todas las personas jurídicas de esos ámbitos, con independencia del tamaño, también están obligados a tener un sistema interno de información. Además, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, la Asociación Empresarial de Alcira, que organiza esta semana, tendrá que disponer de un sistema interno de información antes, seguramente, del 1 de julio del 2023, en el plazo de 3 meses desde la entrada en vigor de la ley. Y bueno, también las fundaciones o entidades dependientes de partidos políticos, fundaciones o asociaciones empresariales que tienen financiación evidentemente pública. Bueno, en el caso del grupo de empresas, únicamente decir que hay una previsión en el proyecto de ley, el concepto grupo empresarial del artículo 42 del Código de Comercio. La empresa dominante tendrá que crear una política general, una estrategia general del sistema interno de información y de protección del informante, que los principios inspiradores de esa estrategia general se aplicarán a todas las empresas del grupo. Esto no me detengo más. Bien, el proyecto de ley permite que las empresas obligadas de menor tamaño, entre 50 y 249 trabajadores, puedan agruparse, así como las empresas de más de 250 trabajadores tendrán que buscar una solución con medios propios. Las empresas en esa horquilla entre 50 y 249 trabajadores pueden agruparse para compartir el sistema interno de información y los recursos necesarios para su implementación y gestión. Pueden gestionarlo de manera interna o pueden externalizar ese servicio. Si bien vamos a ver luego que el concepto externalización está muy matizado en el proyecto de ley. Únicamente se refiere la externalización a la recepción de las denuncias, no a la gestión de las mismas. Bien, el proyecto de ley, como la directiva, siempre habla de que el cauce preferente para tratar informaciones será el cauce interno. Lo que quiere la directiva es que los posibles informadores se dirijan primero a los mecanismos internos de una organización, que es la entidad que tiene el problema más cercano y la posibilidad más rápida de resolverlo, antes que a las autoridades externas. Pero bien, como he dicho, será prioridad que marque el propio informante. Importante desde el punto de vista del foro al que estamos en estos momentos. ¿Quién tiene la obligación o quién es el responsable de la implantación del sistema interno de información? El proyecto de ley es claro, el órgano de administración o el órgano de gobierno, ya sea el consejo de administración, consejero delegado, gerente, la figura que estatutariamente cada entidad tenga, pero el responsable de que exista y que se implemente en plazo el sistema interno de información que obliga a la ley es del órgano de administración o del órgano de gobierno de cada una de las entidades. ¿Qué debe permitir un sistema interno de información? ¿Cuáles son las características mínimas que la ley nos marca para los sistemas internos de información? Tiene que permitir comunicar información sobre infracciones a toda persona con capacidad legal. Todos los que hemos dicho que podían ser informantes tienen que tener acceso al sistema interno de información. Hay que buscar una solución tecnológica para eso. Debe permitir la presentación de denuncias anónimas. No es posible que el sistema interno de información obligue a la identificación del denunciante. Tiene que estar diseñado, establecido y gestionado, diseño, implementación y gestión, de forma segura, garantizando la confidencialidad de la identidad del informante y de la información. Tiene que permitir denuncias escritas o verbales. Dentro del sistema interno de información existirán distintos canales de recepción de información. Y si tiene que permitir las denuncias verbales, pues igual hay que permitir la presentación de una denuncia a través de una declaración ante el responsable del sistema interno de información, elevando un acta, haciendo una grabación de la declaración, etcétera, etcétera. El sistema interno integra todos los canales internos existentes y debe garantizar que las comunicaciones sean tratadas de manera efectiva por la organización. Tienen que ser independientes y aparecer diferenciados de otros canales. Tiene que contar con un responsable del sistema interno de información. Sistema interno de información, responsable del sistema interno de información.
tiene que contar con una política o estrategia del sistema interno de información y de defensa del informante. Y esa estrategia o política general debe ser debidamente publicitada. Tiene que ser conocida por los actores de la organización. Tiene que contar con un procedimiento de gestión de informaciones. Habrá que reglamentar en las empresas internamente cuál es el procedimiento para gestionar las alertas. Y tiene que establecer las garantías para la protección del informante en la propia organización. Tendrá que establecer los mecanismos para que la propia organización proteja de represalias a los posibles informadores. Bien. Si lo que he comentado, la gestión de los sistemas internos de información puede ser realizada internamente por la entidad o externalizada, pero si es externalizada únicamente se refiere a la gestión de recepción de informaciones. La tramitación posterior de las alertas tiene que hacerse siempre internamente de la organización. El órgano de administración o órgano de gobierno de la entidad será el competente para designar a la persona física responsable del sistema. Por tanto, el órgano de administración tendrá que implementar el sistema y designar al responsable del sistema interno de información, que debe ser una persona física o puede ser un órgano colegiado, varias personas físicas. Si es un órgano colegiado, tendrá que designarse de entre los miembros del órgano colegiado una persona responsable de la recepción de las denuncias y su posterior gestión. El responsable, cada entidad, cuando apruebe su sistema interno de información, su política de gestión, su estrategia y nombre al responsable del sistema interno de información, tiene que comunicarlo a la autoridad independiente del informante, en el plazo de 10 días hábiles desde su nombramiento. Lo mismo deberá comunicar el nombramiento como los posibles ceses. Y una vez se nombra al responsable del sistema, este es la persona que tiene la potestad de desarrollar las funciones de carácter independiente y autónomo de la gestión de las denuncias. Le otorga el proyecto de ley la condición de que sea un directivo de la entidad independiente de los órganos de administración, por tanto tiene que tener la naturaleza de directivo el responsable del sistema interno de información, y la ley dice que si la entidad no tiene capacidad de asumir un directivo propio para ello por tamaño, lo pueda compatibilizar un directivo existente, siempre y cuando se vele por evitar posibles riesgos de conflicto de interés. Bien, el órgano de administración de cada entidad aprobará el sistema interno de información, su estrategia y política, nombrará al responsable y el responsable será el que tendrá que gestionar de manera independiente y diligente las posibles denuncias. Contenidos mínimos del sistema interno de información y del procedimiento de gestión. Esa normativa que tendrá que aprobarse. Necesariamente identificación de los canales que tiene la organización, que la información sea accesible y visible de los canales externos correspondientes. Se tiene que acusar la recepción de la alerta en el plazo de 7 días naturales desde que se recibe en un canal una alerta, el sistema y el responsable tienen que comunicar que ha acusado esa información, plazo máximo de 7 días naturales. Y tiene que determinar un plazo para resolver las alertas o comunicaciones. El proyecto de ley habla de un plazo máximo de 3 meses, prorrogable por 3 meses si la información tiene una especial complejidad. Y evidentemente la bilateralidad de comunicaciones. Tiene que establecer y velar porque todos los derechos de las personas afectadas se cumplan, el derecho de las personas implicadas, las personas que son acusadas o instruidas, el derecho a tener conocimiento de las acciones o omisiones que se les atribuyen, la presunción de inocencia, el honor a las personas afectadas. Tiene que velar el responsable del sistema interno de información por velar por los derechos no solamente del informante, sino de la persona también a la cual se le ha denunciado o acusado. Y debe garantizar la confidencialidad de la identidad del informante, de las personas implicadas y de la información. Respetar la protección de datos, importante, importantísimo, lo dice el proyecto de ley. El responsable del sistema interno de información, si recibe una información, una comunicación, una alerta, una denuncia, como queramos decirlo, que tiene indicios suficientes de un posible ilícito penal, tiene la obligación de comunicarlo de manera automática al Ministerio Fiscal. Y si afecta a los intereses financieros de la Unión, una posible fraude o corrupción de una línea de financiación con fondos europeos, automáticamente tiene la obligación de comunicarlo a la Fiscalía Europea de reciente creación, porque es la competente en la resolución de este tipo de conflictos. Me he saltado una diapositiva, pero no voy a volver hacia atrás. El proyecto de ley dice que el responsable del sistema interno de información podrá recaer, nos da una pista en el artículo 8.6 del proyecto de ley, dice que podrá recaer en la persona de la organización que tenga atribuidas las funciones de cumplimiento normativo. Dice, con independencia de su denominación. Me da igual que sea el compliance officer, que sea el auditor interno. El proyecto de ley que dice, aquella persona que dentro de la empresa, de la entidad, tenga las funciones de cumplimiento normativo, responsabilidad
penal de la persona jurídica, en la modificación del Código Penal, artículo 32 bis, aquella persona que en la empresa privada tenga esas funciones deberá o podrá asumir, nos da una pista de dónde se puede organizar, podrá asumir las funciones de responsable del sistema interno de información. Ya para terminar, lo que he comentado, que tengan en cuenta, el sistema interno de información tendrá que estar operativo en todas las empresas sí o sí antes del 1 de diciembre del 2023. Si son empresas entre más de 250 trabajadores, en el plazo máximo de 3 meses desde la entrada en vigor de la ley, previsión julio de 2023. El artículo 63.1g del proyecto de ley nos dice que es una infracción muy grave el incumplimiento de la obligación de disponer del sistema interno de información. Por tanto, ha otorgado una potestad sancionadora para dar potencia al cumplimiento de esa ley a la autoridad independiente. El incumplimiento de esas obligaciones se califica en la ley como una infracción muy grave y esa infracción muy grave puede ser sancionada por parte de la autoridad independiente del informante si es persona física por multas de hasta 30.000 a 300.000 euros y si es una persona jurídica desde 600.000 euros hasta 1 millón de euros. Con esto ya doy por finalizado el minuto 30 mi exposición y simplemente agradecerle su atención y quedo a expensas de posibles aclaraciones, dudas o consultas que puedan haber en el debate. Le doy la palabra ya a mi compañero Javier Arama. Te dejo el tiempo. Gracias. Ahora creo que sí. Vale. ¿No? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Después de la parte teórica que ha dado mi compañero, yo soy más técnico y mi presentación va a tener una pequeña parte teórica también, pero también una parte práctica. ¿Por qué? Porque, como ha dicho mi compañero, un poco esta presentación tiene su objetivo en que nadie sea sancionado por no tener un canal de denuncias, más cuando verán que es relativamente fácil montar un canal de este tipo. Entonces, para empezar, me gustaría que tuviéramos en cuenta cuáles son los actores fundamentales en un mecanismo de presentación de una denuncia, que no perdamos esto de vista. Por una parte, el denunciante, que como hemos comentado, puede ser ciudadanía, empleados públicos, privados, terceros, accionistas, etcétera. Siempre va a haber un denunciante, un emisor, un comunicador, se puede llamar como queráis. Por otra parte, tenemos el gestor, el receptor, el destinatario de esa denuncia, que puede ser la agencia antifraude en caso de administraciones públicas, un comité de ética en el caso de que sea una denuncia interna, personal interno, un departamento interno. Dependiendo de la casuística será un tipo u otro, pero siempre alguien va a recibir esa denuncia. Hago aquí un inciso muy importante, que esto quede grabado. En nuestra última presencia en Bruselas, en la Comisión de Expertos de Seguimiento de la Directiva, comentamos que era tanto o más importante disponer de una buena gestión de la denuncia como de tener un buen canal de denuncias. De nada sirve tener la mejor herramienta que nos permita presentar denuncias, que nos permita presentar adjuntos, sonido, lo que queramos, si después no hay una gestión eficiente de esa denuncia. Esto funciona si las denuncias llegan a donde tienen que llegar, si el denunciante recibe un feedback de que su denuncia está siendo atendida. Si no hay confianza, esto no funciona. Por eso es muy importante que la parte de gestión estén desarrolladas bien y aplicadas las ISOs, que muchas empresas la conocerán, sobre todo la 27001, especialmente la 37002, que está recién creada en 2021 para la gestión de denuncias internas y, por supuesto, el cumplimiento del GDPR, del Reglamento General de Protección de Datos. Es muy importante
que no solo el canal esté en funcionamiento, sino que la gestión esté bien categorizada y y funcione y genere esa confianza. Y por último, el canal, evidentemente. El canal va a ser el buzón de denuncias. Un buzón de denuncias que tiene que recibir la denuncia de la ciudadanía o del denunciante, pasarla al gestor y también tiene que devolver las gestiones que se hagan e informar al denunciante de cómo avanza el estado de esa denuncia. Muy bien. Buzón de denuncias. No tenemos buzón de denuncias, necesitamos uno. Somos una empresa, tenemos que ponerlo en marcha. Como cualquier cosa que una empresa o un ciudadano quiere cuando va a adquirir un producto, quiere que sea bueno, bonito y barato. Bueno, pues no exactamente así, porque estamos hablando de una cosa que debe de ser bastante más seria, digámoslo así. Nos vamos a quedar con que sea seguro, con que sea fácil y con que sea económico. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué tiene que cumplir nuestra herramienta para que cumpla estas tres cosas? Que sea seguro. Pues bueno, la herramienta que vamos a recomendar dispone de comunicación anónima vía Tor, para que nos entendamos de una forma fácil. No va a ser posible identificar desde qué ordenador se hace o se envía una denuncia de ninguna manera. La red Tor lo que hace es ofuscar nuestra dirección, nuestro ordenador, digámoslo así, entre una red que puede estar formada por ordenadores del resto del mundo, con lo cual no es posible averiguar por ahí quién es el que ha hecho esa denuncia. Por otra parte, la identidad anónima, como ha comentado Gustavo. La identidad, si alguien quiere hacer una denuncia nominativa, puede hacerlo, pero si quiere ser anónimo, debe de permitirlo. Los datos cifrados siempre, y lo pongo en mayúsculas. ¿Por qué? Estas herramientas son muy jugosas para ser robadas, ¿vale? Si esta herramienta, en el momento entra una denuncia, la cifra, la encripta de una manera que solo puede ser descifrada por un destinatario, como luego veremos, si nos roban ese servidor, si nos roban ese ordenador, si nos roban el acceso a ese servicio, no van a poder acceder a los datos que hay en él. No va a poder conocer las denuncias y la información que hay en ellas. Eso es muy importante. No recopila información, es decir, es una herramienta que mete la información, se envía y ya está. No va a quedarse tampoco rastro en el ordenador o en el navegador, en Chrome, en Explorer, el que gastéis. No va a quedar rastro de que la habéis utilizado. ¿Por qué es esto? Imagina que se quiere hacer una denuncia desde el propio trabajo. Pues bueno, esto sería una forma de que se pudiera hacer sin que se quedara ninguna constancia. Por otra parte, doble factor. En estas herramientas que la información son tan sensible, es necesario que aparte del usuario y contraseña tradicional, haya un doble factor, el PIN del banco que todos tenemos. Pues lo mismo. En este caso, en nuestro teléfono móvil, cuando vamos a entrar a la aplicación, nos envía un código que tenemos que poner. Es un código de un solo uso, para identificar que sí que somos nosotros. Aunque conozcamos la contraseña, hay que confirmar que realmente somos los autorizados. Muy bien, autoprotegida contra spam. ¿Esto qué es? Pues que si a uno le da por enviar denuncias sin parar, la propia herramienta detecta que eso es un mal uso y bloquea la utilización a ese usuario o a esa dirección IP de la herramienta. Muy bien, importante, alineada con el Reglamento de Protección de Datos. ¿En qué? Pues permite limitar la información, cuánto tiempo va a estar disponible en el servidor. También permite minimizar los datos que en ella se van a introducir. No es necesario pedir más datos de los que realmente se necesitan para emitir una denuncia. Y por último, está viva y se actualiza. Eso es muy importante. Una herramienta que no se actualiza es una herramienta que muere. ¿Por qué? Los hackers, el mundo, la ciberseguridad cambia cada día. Las herramientas tienen que adaptarse a esos fallos que se van descubriendo y adaptar su seguridad para que no sean vulneradas. La que nosotros recomendamos está viva. Muy bien. Y por último, esta prueba de terceros. ¿Qué significa? La herramienta pasa ataques programados periódicos. Es decir, hay empresas que se dedican a atacar herramientas. Pues esta herramienta es atacada periódicamente y los resultados de esos ataques son públicos para que se conozca, para que la comunidad conozca si es segura, si se ha detectado algo y cómo se soluciona.
Fácil. ¿Por qué es fácil? Para los tres. Para el comunicador, para el que emite la denuncia, para el que la recibe y, sobre todo, para el que la administra, para el que administra la plataforma. Es un entorno web. No hay que instalar nada. Con un navegador, cualquier navegador, se puede acceder y se puede emitir la denuncia, gestionar la denuncia o administrar todo el servicio. Es personalizable. ¿Qué quiere decir? Por defecto lleva una plantilla básica, pero podemos poner nuestros logos en los idiomas que queramos, nuestros colores, hacerla más corporativa. Está traducida a más de 90 idiomas, por supuesto, castellano, valenciano, inglés, todos los europeos y bueno, muchos más. Responsive. ¿Qué es responsive? Significa que la herramienta se va a adaptar al dispositivo que utilicemos para acceder a ella, sea un móvil, sea una tablet, un portátil, un iPad o un sobremesa. Se va a adaptar a la visualización para que podamos utilizarla desde cualquier dispositivo. Como decía también mi compañero, lo que pretendemos es que la presentación de la denuncia sea fácil. Ya tenemos suficiente con autofirma, con Java, con certificados para otros servicios. Aquí, por lo menos, que nos lo pongan fácil, que eso es lo que se pretende. Muy bien. Y es ágil. Está diseñada, como he dicho, para ser accesible desde cualquier dispositivo y todo lo que necesitan lo lleva la propia herramienta. No hay que instalar nada extraño, se instala, se configura y a funcionar. Y es intuitiva. Y puede ser todo lo intuitiva que queramos, porque dispone de un propio diseñador de los formularios que vamos a pedir y de la información que vamos a pedir y de la información que va a aparecer en la propia página web. Cuanto más interés tengamos en que sea todo muy sencillo, pues nada, ese tiempo que destinamos al principio facilitará que sea más intuitiva. Muy bien. Económico. ¿Por qué es económico? Porque es software libre, no tiene coste. Software libre está desarrollado por una comunidad y se pone a disposición de cualquiera que la quiera utilizar. Ventajas, que entre todos se mejora, entre todos se encuentran los errores y entre todos se subsanan. Código abierto, quiere decir que es código conocido. Podemos saber, si tenemos interés, sabemos de programación, cómo está hecha la aplicación por dentro. Sabemos que los datos que ponemos no se envían a ningún sitio porque no se puede ver fácilmente. Más, esa aplicación tiene que estar sustentada por otra aplicación. Un ejemplo, si tenemos en casa el Acrobat Reader, tenemos por abajo un Windows 10 o un Windows 11, ¿no? Pues aquí este software, esta herramienta, necesita un sistema operativo que también es gratuito, ¿vale? Con lo cual, hasta ahora, coste 0. Seguimos. Bueno, yo no me fío de mí, que no soy muy puesto en la materia y quiero tener un soporte contratado. ¿Se puede contratar? Sí. Hay empresas como la propia desarrolladora que ofrece este servicio y otras que se ofrecen a dar ese soporte. ¿Que no quiero? Muy bien, tampoco pasa nada. Hay fax y foro público. Hay documentos con preguntas y respuestas y hay un foro donde podemos publicar nuestras dudas o consultar dudas que otros han tenido que a nosotros se nos han repetido. Si no es así, tenemos un problema, ¿no lo pueden resolver? También. Hay una asistencia mediante tickets que simplemente nos damos de alta, ponemos nuestra incidencia y un miembro del equipo de desarrolladores nos va a responder a esa incidencia. Y luego hay un gran catálogo de documentación, desde cómo se instala, a cómo se gestiona, a cómo se parametriza, qué se puede modificar, qué no. Es decir, hay mucha información al respecto. Vale, y ahora, bueno, yo es que en mi empresa no tengo un CPD, no tengo un servidor, no sé cómo montar esto. Bueno, pues esta mañana, preparando la presentación, he hecho una pequeña búsqueda para ver cuánto vale montar en la nube de alguna empresa un servidor mínimo donde pueda ejecutar este programa. Bueno, pues el precio ronda entre los 5 y los 15 euros al mes. Como veis, es un precio realmente asequible para un servicio. ¿Por qué? Porque, como veremos después, los requerimientos que tiene esta plataforma, esta herramienta, son muy bajos. Aproximadamente un tercio de la potencia que tienen vuestros teléfonos móviles. O sea que, me refiero, es muy sencillo montarlo y no tiene
un gran coste ni a nivel técnico ni, como veis, a nivel económico. Muy bien. ¿Cuál es esta herramienta? La herramienta es GlobalX. GlobalX es una herramienta, el proyecto GlobalX se creó en el año 2011. En el 2011 salió el primer portal donde presentar las denuncias y nació como respuesta a los problemas con la corrupción, con compliance, con protección de derechos humanos y con periodismo de investigación que se detectó en Italia. Es por esto que, aparte de Italia, concretamente en la Autoridad Anticorrupción italiana, está presente en más de 40 países de todo el mundo. Actualmente hay más de 10.000 proyectos en funcionamiento. Un proyecto es un buzón, una herramienta que está funcionando. O sea, ahora mismo hay más de 10.000 buzones en funcionamiento basados en GlobalX. A nivel estatal, pues en España lo tiene desplegado el Ayuntamiento de Barcelona, Agencia Valenciana Antifraude, Generalitat, Universitat y muchas administraciones públicas que, firmando un convenio con nosotros, pues estamos un poco asesorándoles y recomendándoles que se utilice. A nivel de Italia, que es donde digo un poco nació y tuvo más su boom, pues bueno, todas estas administraciones. En Europa hay más de 400 organizaciones que utilizan GlobalX o una plataforma basada en GlobalX. A nivel internacional y promovida por Transparencia Internacional, pues bueno, también en Bulgaria, Francia, Irlanda, y a nivel mundial otros países como Chile, Panamá, en breve Colombia, estamos también trabajando con ellos para dar respuesta a su necesidad de tener este proyecto. El buzón importante, un poquito de historia. El buzón de denuncias de GlobalX a nivel de España nació o se instauró en el 2016 en el Ayuntamiento de Barcelona, gracias sobre todo a la participación de una ONG que se llamaba XNet y que colaboró con GlobalX para adaptar este proyecto, esta herramienta, a la legislación vigente en España. Nosotros lo pusimos en marcha en 2018. ¿Y cuáles fueron esas modificaciones tan importantes para que aquí fuera utilizado? Pues estas tres. Bidireccionalidad, es decir, que hubiera un feedback entre el emisor, entre el denunciante y el gestor o el destinatario. La incorporación de documentos, que pudiéramos adjuntar pruebas. No simplemente me he enterado de esto, no, tengo pruebas. Pues esto se creó y esta característica se puso en marcha gracias a la colaboración, en este caso de XNet. Y por lo último, la homologación jurídica. Lo que comentaba de que los cuestionarios de protección de datos cumplieran, por ejemplo, con la limitación del plazo de conservación. Es decir, que un dato personal no estuviera en la plataforma o en la herramienta o en el buzón de por vida. Eso no debe ser así, ¿vale? Muy bien, pues esta es la parte teórica. Creo que no he ido muy rápido, pero quiero que veáis lo sencillo que es crear un buzón de denuncias, ¿vale? Aquí me tienen que pinchar un vídeo desde la cabina. Pero bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver. Esto que vais a ver es mi ordenador. Yo en mi ordenador lo que he hecho es, he virtualizado una maquinita, un ordenador dentro de mi ordenador. ¿Qué requiere esta maquinita? Pues lo básico, 2 GB de RAM, los teléfonos tienen 6, 20 GB de disco duro, los teléfonos tienen 128 para arriba. Y lo que he hecho es montar, como he dicho antes, un Ubuntu, que es un sistema operativo gratuito, ¿vale? Una vez tengo esto, arranco la máquina, que está ahora arrancándose, y ya os digo, esto está en mi propio ordenador, porque los requisitos son muy básicos. Cualquier empresa, estoy seguro que puede tener algún hardware que puede hacer funcionar esto segurísimo. Y si no obstante, está la opción de contratarlo vía cloud, en la nube. Vale, aquí lo que está haciendo es que está arrancando. A ver, es que no veo aquí el... Vale. Ah, vale. Sí, es que ahí no se ve. Cuando arranco lo que hago por detrás es ver cuál es la dirección a la que tengo que conectarme para poderme conectar, para poder entrar al buzón. Vale. Ahora enseguida. Vale, accedemos por primera vez a nuestro buzón. Tenía la IP, la escribo.
y accedemos por primera vez. Esto es un buzón cualquiera, ¿vale? Vale, como veis, lo primero que tenemos es la dirección para acceder vía Tor, la dirección para garantizar que no vamos a poder ser rastreados. Después tenemos la opción de presentar un informe o de iniciar sesión. Vamos, como es la primera vez, vamos a entrar como administradores. Yo soy el administrador. ¿Qué tengo que hacer? Voy a personalizar un poquito ese buzón. No me vale que salga el logo de Globalis, quiero que salga mi logo y mi información. Bueno, pues el usuario y la contraseña, que es lo único que os pide cuando lo instaláis por primera vez. Y este es el panel de administración. ¿Qué tenemos? Pues muy básico. La versión en la que estamos, que es la última, la licencia donde dice que es gratuita y que es código abierto, y nos vamos directamente a la configuración. Aquí, en esta pestaña, elegiríamos el logo. Le haríamos aquí, aquí está por detrás, no se graba, pero bueno, elijo un logo, ahora saldrá ahí, y no solo el logo, luego voy a modificar los textos que quiero que aparezcan. Vale, ahí saldrá el logo ya, ahí estamos. Luego, nombre de la iniciativa, pues aquí voy a poner los textos que representen mi producto, mi proyecto, mi entidad. Pues bueno, esto como veis lo he hecho para la sesión de hoy, pruebas de la Semana de Economía de Alcira, el título de la página principal. Todos los textos son personalizables. Por defecto hay una traducción y ya vienen escritos en castellano, pero podemos cambiar la semántica, podemos cambiar vamos, un poco, si nos gusta que nos tuteen, lo ponemos en tú, que queremos que se hable de usted, se pone de usted. Se puede personalizar completamente. Vale, aquí estoy poniendo la presentación, esto es una prueba de lo fácil que es. La pregunta que voy a poner para cuando entren, ¿ha detectado algún posible caso de fraude? Pues vale, pues por ejemplo. El botón que hemos visto antes que ponía presentar un informe, también vamos a cambiar el texto para que veáis que es todo sencillo. Presentar una denuncia o comunicación. El descargo es un poco, bueno, el pie de página que aparecerá ahora ahí de abajo, y el descargo es la información que sale antes de que empecemos a dar la denuncia como un aviso, ¿no? Si os dais cuenta, ahí abajo ya aparecía el pie. Vale, desde aquí cambiaríamos los idiomas, añadiríamos, aquí creo que he añadido el valenciano, muy bien. Guardamos. Desde aquí se personaliza el texto, como he dicho antes, se puede modificar cualquier texto que aparece en la plataforma, y desde aquí activaríamos o desactivaríamos los reportes y activaríamos el doble factor de autenticación. Hay muchas más cosas, ¿vale? Pero bueno, fijaros que aparecen los 7 días de plazo para notificar que marca la propia ley. Y claro, para recibir una denuncia, como he dicho, que se encripta con el código del destinatario, necesitamos un destinatario, ¿vale? Aquí lo que hago es que veáis que se pueden modificar muchos datos del administrador. Pues era Vicente García, pues ahora es Vicente Prueba. ¿Vale? Podemos cambiar el correo, como es todo web y todo ágil, no hay ninguna paradita, nada. Ahora añadimos un destinatario, alguien que pueda atender las denuncias que se hagan desde el buzón. Como rol va a ser destinatario, nombre destinatario 1, dirección de correo, pues destinatario también, todo de pruebas. Y eso es importante, si no hay destinatarios, no pongamos en marcha el buzón porque nadie va a poder leer esa denuncia. Vale, ahí pondremos la contraseña. Aquí, ahí, estamos poniendo la contraseña. Vale. Ahí debo estar copiando y pegando, no sé qué. Vale, sí. Es muy exigente a nivel de contraseñas, ¿eh? No podemos poner 234 password porque va a petar. Vale. Bueno, pues ya tenemos el destinatario y estas son más opciones que hay. Pero bueno, seguimos. Los cuestionarios. Por defecto viene un cuestionario que es lo que nos va a pedir, las casillas para meter la información. Por defecto viene un cuestionario, para mi gusto, demasiado completo. Está alineado con el cuestionario de la Oficina Antifraude Europea, que pide mucha información y, como digo, nosotros lo hemos hecho más sencillo.
Aquí lo que hago es que directamente hago una copia para no borrar el original, que no se puede borrar, y quito todo lo que no me interesa. Si os gusta, podéis incorporar todo lo que queráis. Es completamente personalizable. Yo, para hacer la prueba, pues veis, estoy eliminando todas las que considero que no son necesarias. Es que pide mucha información y, bueno, para hacer una prueba tampoco era cuestión de perder mucho más tiempo. Entonces, lo elimino, creo que lo dejo en 4. Muy bien. Guardo y le pongo cuestionario de Alcira. Este es el que voy a gastar yo. Vale. Ahora me voy a el cuestionario que voy a elegir por defecto, que le he dicho que es el de Alcira. ¿Y quién va a recibir esas denuncias? Pues el destinatario 1. Lo que he dicho, si no lo pongo, nadie podrá releer esas denuncias. Y si fijáis, fecha de caducidad 90 días, es lo que comentaba también Gustavo anterior. Está alineado con lo que dice la normativa. Vale. En la gestión de casos podemos incorporar los casos o las fases en las que va a estar nuestra denuncia. Pues nueva, abierta, yo ahí creo una que es en tramitación, porque eso es información que le vamos a dar al receptor en la propia denuncia. Y luego hay partes que no voy a tocar, se puede configurar el servidor que se va a utilizar para enviar el correo, por defecto lleva 1, tampoco lo necesitamos. Y por último, y esto es importante, podemos especificar desde qué redes o desde qué direcciones IP se puede permitir que se conecten los destinatarios. Es decir, si el destinatario pertenece a nuestra red, no tiene sentido que acceda desde casa, tiene que estar en nuestra red. Eso se puede filtrar desde aquí. Lo mismo para el administrador. Es decir, seguridad por encima de todo. Seguridad por encima de todo. Que no haya posibilidad de que hayan accesos indeseados. Muy bien, tenemos todo a punto, tenemos el buzón preparado, pues vamos a meter una denuncia. Para ello volvemos a la página inicial y veremos cómo ha cambiado. Los textos que hemos pedido ya están aquí, buzón de la Semana de Economía, esta es una prueba de lo fácil e intuitivo que es crear un buzón para nuestra entidad y directamente vamos a presentar una denuncia o comunicación. Recordad que hemos cambiado también el botón. El texto de descargo, que simplemente hemos puesto descargo, y seguimos. Sí. Vale, pues aquí estamos rellenando la prueba para una reunión de hoy. ¿Podemos hacer que sea obligatorio o no? Nuestro buzón, por ejemplo, la parte de identificación es completamente voluntaria, no es obligatoria. Evidentemente, sí que es obligatorio que nos digas los hechos, si no, no tiene sentido la denuncia, que es lo que está aquí, ¿vale? También se puede subir documentación, lo que digo, aquí es que está por detrás, pero bueno, aquí estoy eligiendo un documento que ahora saldrá ahí lo tenemos. Y entregamos la denuncia. Esto es muy importante. ¿Cómo nos identificamos posteriormente ante el buzón? Con ese código. Ese código solo va a aparecer ahora. No hay forma de recuperarlo posterior. ¿Por qué? Porque si hubiera forma, la agencia o alguien de la agencia podría acceder a actuar como un denunciante. De manera que ese código hay que guardarlo, bien guardado, porque va a ser la forma en la que nos vamos a identificar con la agencia. Ni con nombre, ni con usuario, ni con password. Con ese código. Muy bien, ahí estamos viendo nuestra denuncia. Pues así es como va a quedar. Antes de presentarla incluso podemos poner algún comentario más. Ahí lo pongo, espero su respuesta. Gracias. Enviar. Vale. Vamos ahora a ver cómo lo ve el destinatario, el receptor. Yo estoy en el comité o en el comité de ética o soy el departamento interno encargado de la gestión de denuncias, pues vamos a ver cómo lo veo yo. Muy bien, pues entramos como receptores. Aparecerá solo una porque lo acabo de crear. Muy bien. Página principal, sale nuestro nombre aquí. Desde ahí se cambia la contraseña y más cosas. Nos vamos a los reportes. The report, pues está traducido como reportes. Bueno, pues aquí tenemos. Fijaros que está en estado nueva. Esta la hice ayer por la tarde, muy bien. Lleva un adjunto y lleva un comentario. Pues nada, si entramos, automáticamente pasa a estado abierto y esto es lo que ve el receptor. No
nada más, no hay información ni de IPs ni nada, simplemente la hora y la documentación que nos ha presentado. ¿Qué hacemos? Pues le contestamos. Lo que he dicho, hay que generar un entorno de confianza. ¿Qué mejor confianza que me contestan? Jolín, pues oye, alguien ha leído esto, no se ha quedado simplemente en un código de 16 dígitos. Muy bien. Y es más, como ya he empezado a tramitarla, cambio el estado y pongo en tramitación, para que el denunciante sepa cómo va mi denuncia. Creo que queda menos, ¿eh? Estamos en tiempo. Sí, para que quede un poquito para Sí, ya preguntas. está. Así que, bueno, yo creo que ahora, creo que ya no hago nada más. Sí, bueno, lo que hago es, vuelvo a entrar con el código, como he dicho, entramos como denunciante. ¿Cómo entro como denunciante? Con el código que me ha dado antes. No hay otra forma. Lo he copiado, lo voy a pegar ahí. Ahí está. Le doy a iniciar sesión y vuelvo a ver mi denuncia. Está en tramitación con los cambios que han habido. Si quieres, corta el vídeo ya porque ya no hay nada más. Y simplemente os enseño la última. En fin, ya habéis visto que en media hora me ha dado tiempo a explicarosla, a hacer una demo. Estoy trabajando en una pequeña guía para, en una hora, montarlo desde cero, pero es que no es más complicado. Para finalizar, simplemente, esta mañana también, mientras preparaba esto, sabéis que ahora hay mucha movida con el tema de la inteligencia artificial y demás. Bueno, pues le he preguntado a la inteligencia artificial que me diga cuáles son las 10 características que ella entiende como inteligencia artificial que tiene que tener un buzón interno. Bueno, pues la respuesta ha sido esta, y encima lo he escrito así, y si las leemos, las 10 las he comentado. Es decir, que sea accesible, que tenga confidencialidad, que la protección contra las represalias, que haya un sistema de notificación, que haya un feedback, que los procedimientos sean claros, lo que hemos hablado de las ISOs, que investigación, que se investigue, evidentemente, la denuncia, que haya un seguimiento, lo que hemos visto también, entrar, que se actualice el estado, que haya un registro, lo hemos visto cómo se registra, y que haya una revisión periódica, hay actualizaciones en la propia herramienta. Es decir, creo que hay una solución con las características que exige la normativa, que es de fácil puesta en marcha y creo que puede dar cumplimiento con la normativa. A partir de ahí, pues os invito a que la utilicéis y si tenéis alguna duda, pues bueno, en la medida de nuestras posibilidades también intentaremos colaborar con su resolución. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres ponentes. Nos quedan muy poquitos minutos, pero podéis aprovechar para hacer cualquier pregunta o cualquier... Sí, por favor. Hola, buenos días. Digo buenas tardes y gracias por venir. Y, a ver, mi oído jurídico no es muy bueno. Gracias por la didáctica del programa y cómo ponerla. Me quedo con que un ilustre alcireño estuvo, si todavía no es director, que es Iván Linares, que es oriundo de aquí de Alcira. Y lo que yo quiero saber es, este proyecto de ley que decís que va a aprobarse, ¿dará paso a que por fin se pueda entrar a ver si hay corrupción en esas empresas que, siendo privadas, administren temas como sanidad, educación o alimentación? ¿Se podrán denunciar? Se te oye. El proyecto de ley lo que obliga al transponer la directiva es imponer mecanismos para que se puedan denunciar ciertas irregularidades. Por tanto, son mecanismos tantos que tienen la obligación de tener todas las entidades para que gente que se tiene que relacionar con las mismas pueda presentar esas denuncias, y también crean una autoridad independiente, el informante, a la cual también se puede dirigir cualquier persona, cualquier ciudadano. Es decir, cualquier ciudadano podrá presentar una denuncia ante esa posible práctica irregular en cualquier tipo de entidad público o privada, en el ámbito privado, que es donde estamos en este foro, podrá presentar esa denuncia a través de un canal externo, porque sí existe la preferencia del canal interno, como he dicho, pero una de las excepciones es si el ciudadano o la persona que es denunciante considera que hay un riesgo a que no sea efectiva su denuncia interna. Por tanto, podrá acudir a esa autoridad independiente del informante para que resuelva la denuncia que se presente. Por tanto,
En el ámbito del sector público, si en estos momentos la Agencia Valenciana Antifraude es competente en el ámbito del sector público valenciano, autonómico local, sector público instrumental y empresas dependientes, empresas públicas dependientes. Lo que no tenemos en estos momentos con nuestro marco normativo actual es la competencia en el sector privado. El sector privado, la competencia sería hoy por hoy la autoridad, bueno, a partir de que entre en vigor la ley, la autoridad independiente del informante. La ley obliga al sector público y al sector privado. Otra cosa es quién es la autoridad externa competente de gestionar las denuncias. Sector público, la Comunidad Valenciana, Agencia Valenciana Antifraude, hoy por hoy sector privado, autoridad independiente del informante. ¿De acuerdo? Vale, un pequeño matiz, lo ha explicado perfectamente. Luego está el dinero público, que es un poco, creo, perdón, lo que has preguntado, el dinero público que gestiona el sector privado. Los contratistas, los concesionarios. Esto, no por la nueva ley, sino esto hace años ya forma parte del objeto de la fiscalización o del control por parte de los órganos antifraude. Porque las empresas que gestionan indirectamente servicios públicos lo hacen con dinero público, aunque sean empresas privadas. Entonces son dos cosas diferentes. El sector privado que se regula ahora ex novo, ¿no? Las obligaciones que muy bien han explicado del buzón, todo lo que tiene que ver con los denunciantes, pero el control de la corrupción, que es un poco lo que creo que preguntabas, del dinero público en manos privadas como contratistas y concesionarios de servicios públicos, esto ya afortunadamente desde la directiva, la propia ley valenciana que regula la Agencia Antifraude contempla que nosotros sí podemos entrar en esa gestión. Ahí tenemos competencia ya en estos momentos. Correcto, ahí podemos entrar. Sí. Sí. Muchísimas gracias a los tres porque ha sido súper didáctico. En poco tiempo nos lo habéis explicado todo fantásticamente y sobre todo el tema del software. Yo tengo varias preguntas y es una vez llega la denuncia a la persona encargada internamente, cuando realmente puede existir un fraude, una corrupción, ¿cuál es el canal de este hombre a los canales externos? ¿O cuál es la potestad sancionadora que tiene ese interno? ¿O cómo debe actuar esa persona dentro del canal interno una vez tiene una denuncia que cree que sí que es posible que exista un fraude? Después, se solapa un tema de anonimato porque la ley has dicho que hay una cantidad de gente que sí puede denunciar y otra que no puede denunciar. No está abierto a todas las personas físicas en general. Claro, ¿cómo se corrige ese anonimato para saber si esa persona sí que está capacitada para denunciar? Ese es el problema que me surge. Y la tercera es, hay muchas prácticas que efectivamente nos desconocemos que son fraude o anticorrupción, ¿no? Entonces creo que tendremos que hacer una labor muy informativa, práctica, para que la persona, ciudadano, conozca perfectamente ese anexo 2 el que tú estás diciendo, donde hay una cantidad de cosas que son fraude y que posiblemente lo veamos normal. Son tres cuestiones, ¿no? La primera, evidentemente, la gestión interna de denuncias es una cuestión que habrá que reglamentar cada entidad en ese sentido y, por tanto, en esa política o estrategia del sistema interno de información tendrá que reglamentarse. Si en la remisión de una denuncia hay indicios de ilícito, hay que remitir a Fiscalía. El proyecto de ley es claro. El problema es que muchas veces no sabes si esa denuncia lleva aparejado simplemente una práctica irregular en la propia política corporativa de la institución sin ser susceptible de un ilícito penal, pero igual sí que tiene que ser corregida por la imagen corporativa, por la imagen societaria, etcétera, etcétera. Si hay un indicio de un posible ilícito penal, hay que remitir directamente al Ministerio Fiscal. La segunda se me ha ido, disculpa. Lo del anonimato de las personas. Sí. Vale, en principio lo que dice el proyecto de ley de una manera muy clara es quién tiene el concepto de informante. Y lo que te dice es que tu sistema interno de información tiene que permitir que todas esas personas que tienen un concepto de informante, incluso extrabajadores, tengan la posibilidad de acceder. Por tanto, al final vamos a ir a un sistema web abierto, en mi opinión, de forma muy amplia. Otra cosa es que el responsable del sistema interno de información, ya la parte de gestión, que ha comentado mi compañero, haga un filtro y pueda valorar si esa persona que ha recibido esa alerta presentada por un informante cumple o no el requisito de informante para admitir a trámite o inadmitir a trámite. En todo caso, siempre se puede acudir, si es inadmitida en un buzón interno, podrá replicarla en un buzón externo. No sé si me explico. Es decir, si la entidad considera que esa alerta no la ha presentado una persona que tiene la condición de informante, puede inadmitirla a trámite. Otra cosa distinta es el valor que tiene que sacar
la propia entidad, porque al final lo que estamos buscando es identificar debilidades para convertirlas en fortalezas. Es decir, si esa alerta viene de una persona que igual no tiene el concepto de informante, pero me da una información relevante que puede poner de manifiesto una debilidad o una irregularidad en mi organización, igual me interesa de oficio actuar. O sea, hay que cambiar un poco la mentalidad. Estamos en una promoción de una cultura de prevención del fraude, de una cultura de la alerta, en el sentido de poder comunicar infracciones para mejorar mis organizaciones. Pero bueno, desde el punto de vista teórico se podría inadmitir si la persona que presenta la alerta no tiene la condición de informante. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Nada, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues nada, daros las gracias a todas las personas asistentes y, por supuesto, a los 3 ponentes. Muchísimas gracias por todo. Ay, muchísimas gracias.